Juan me decía y tal, pero yo no podía. Y estaba como un poco así, no sé, medio nervioso. No nervioso, pero un poco. Digo, hace ya tiempo. Pero es una cosa la que tengo aquí preparada tan real, tan digna de saberlo, que lo sabemos. Yo ahora te lo recuerdo. Digo que es como, estoy como si estuviésemos tomando un café, estamos dos o tres, y cada uno habla una cosa. Y como es una cosa tan real, no tengo ni nervio ni... Y si leemos en Lucas 15, es la historia del hijo pródigo, que pidió sus bienes, su herencia a su padre, y se fue y la malgastó. Y si leemos en el 14, si leemos en el 15-14, en el 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hombre se fue de la casa, se vio que había perdido todo y el trabajo que le dieron para subsistir era apacentar esos cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y en el caso este hombre se fue de la casa, pero volvió. Y yo lo que quiero hablar es de estar en la casa. Algunos se fue y volvió, otro nunca se fue, pero estamos en la casa. En Juan 14, 2 dice, bueno, lo buscamos también. Mira tú el deseo del padre que cuando lo vio de lejos a ese hijo pródigo, fue corriendo hacia él. No lo esperó con un montón de preguntas difíciles, de estas de cómo se responde, sino que fue hacia él. Ahora, hablando Jesús, dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el corazón de Dios, de querer que estemos en su casa, en esta tierra y en la eternidad. El corazón de Dios de querer que estemos en su iglesia, que estemos protegidos de tantas circunstancias difíciles, tantas dificultades en nuestra alma, porque sí, a lo mejor el hecho de estar en la iglesia no nos quita de que vamos a tener en algún momento en cuanto a la economía alguna dificultad, en cuanto a algo familiar, algo en el trabajo, alguna situación difícil. No nos quita de eso. Pero en medio del chaparrón, estar en la casa. Eso depende en parte de nosotros, pero es una cosa de Dios. Dios nos llama, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en la casa es donde tenemos esa seguridad.
hay una cosa, un concepto ahí de como un patrón de conducta de los psicólogos y pedagogos, y eso sabréis más que yo. Pero es una cosa muy... Cuando un niño en su casa se siente amado, aunque en el colegio sienta cierto rechazo, porque no es que todo el colegio va en contra de él, sino que un niño un día no le presta el lápiz, entonces se sienta como rechazado, se siente rechazado. Otro le insulta, entre cuatro un día se burlan. Y esos rechazos así son digeridos porque uno dice, sí, aunque aquí me esté pasando esto, pero yo soy amado en mi casa. Y entonces soy fuerte. Tengo una autoestima, estoy seguro. En cuanto a la vida de nosotros, nuestra vida personal, situaciones que ocurran, pero estando en la casa de Dios, no es decir que tú entras por la puerta y sales. Es más, es ser parte de la familia de Dios. Estamos seguros. Ocurren cosas. El otro día, ahí tenemos en la empresa el encargado de siempre, que era un hombre muy conocido en el ámbito del trabajo se ha jubilado y ha empezado otro que es diferente. Es más joven también, es diferente. Y hay veces que no actúa bien con los trabajadores. Y cuando ocurre con otro, pues yo lo veo y digo, vaya. Pero cuando ocurre conmigo, pues lo veo más, ¿no? Y lo siento más. Y tenía yo, a pesar de lo que sea, no tenía ni deseo de responderle a su forma fea de decir las cosas, de hacer las cosas. No tenía ni el deseo. Digo, Señor, si en ti estoy seguro, tú arreglas las cosas, tú pones reyes y quitas reyes. Cuanto más un encargado en un trabajo. Que no digo que lo quite, digo que pueden cambiar las cosas, que cambian las situaciones. Y no tenía ni el deseo de hacer mi justicia. Y estamos hablando de estar en la casa de Dios. Pero hay otra cosa que también quería yo hablar. Y si buscamos en Mateo 6, está hablando de Jesús y la oración. Y hay varios ejemplos, todos relacionados con cercanía, intimidad con Dios, pertenecer, sensación de pertenencia, pero no una sensación, sino una realidad de que pertenecemos al Señor. Y en Mateo 6, 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero en el 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero ahora aquí habla un poco más, y ya no es ser parte de la familia, estar en la casa de Dios, sino, tú date cuenta, siendo parte de la familia de Dios, podemos, digamos, aprovechándonos, beneficiándonos de ese tesoro, de ser parte de la familia de Dios. Podemos entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y allí buscar más a ese Dios que nos ha acogido en su familia, o no hacerlo. Eso no es que unos sí y otros no. Eso es, ¿se puede o no se puede? Yo mismo en mi vida he tenido momentos de más buscar a Dios, o por circunstancias, distracciones, me ocurrió algo
y yo le eché a Dios la culpa de que no me ha guardado de eso, entonces le echo la culpa a Dios. Estoy en, sí, Señor, pero hay un enfado, entre comillas. No tengo tantas ganas de dedicar tiempo a ir al aposento, cerrar la puerta y estar allí. Y una de las cosas que se hace cuando se ora, en parte, es agradecer. Yo no tengo ganas de ir a agradecerle a alguien que creo que me ha hecho un mal. Gracias. Eso sería el síndrome de el que empatiza con el maltratador. ¿Cómo se llama? Estocolmo. Sería como, sí, esta persona me pega, pero yo lo entiendo. Es que yo tampoco soy bueno del todo. ¿Te imaginas? Entonces sería un poco así. Pero claro, creernos esas mentiras del diablo, Dios no tuvo, Dios no hizo, Dios no te guardó. Son las cosas que nos alejan de ir al aposento. Parece un poco el agente inmobiliario, ¿no? Está en la casa, aquí tenemos la habitación, ¿no? Es un poco las partes de la casa. Pero dice, entra en el aposento y busca a Dios. Hay una cosa que personas que han ido compartiendo en las semanas anteriores han puesto algunos ejemplos de, no recuerdo ahora mismo quién, pero si en el evento musical unas luces, un humo, casi que el ritmo de la música tiene que ser de una forma. Y hay una forma, unos consejos que Dios ha dado. Entra en el aposento y búscame. Y eso va relacionado con cuál es nuestra identidad con Dios. Porque si es errónea, no tenemos ganas de ir. Decimos, no, es que estoy con trabajo y con cosas que hacer. Y no es así. Sí, hay tiempo. Y estando ahí con Él, en esa intimidad, Dios también se va revelando cómo es Él. Hay alguien que dijo una frase, dice, el hombre que está de rodillas delante de Dios puede estar de pie delante de cualquier circunstancia, delante de cualquier hombre, delante de cualquier persona. Y vemos las historias bíblicas, Daniel, José, Moisés, delante de personas que en un momento dicen que lo maten y lo podían matar. Moisés llega allí a Faraón y si Faraón se lo toma mal, dice ¡pum!, que lo maten. Pero aparte de que iba enviado por Dios, había estado delante de Dios, sabía quién era Dios y quién lo enviaba. Y una de las cosas, dice él, te recompensará en público. El que está en los secretos te recompensará en público. Parece que es como que si yo oro, un día cuando yo llegue a una iglesia o a un evento muy no sé qué, me van a sacar al escenario y todos me van a aplaudir. Una recompensa por haber orado. Pero es una recompensa en cuanto a situaciones en tu vida personal que de vivir en derrota vas a vivir en victoria. Podemos crecer en fe. ¿Cuántas cosas se han hecho de la forma diferente a como quisiera porque me faltó fe? Para creer que Dios es bueno, para creer que mi vida está en sus manos, que hay un propósito. ¿Y esto por qué? Hay veces que hacer algo ocurre en muchas situaciones que no hay un porqué. Yo estoy, los últimos 2 años, yo he tenido bastantes porqués. Bastante, no voy a decir 100, pero 4 situaciones difíciles. Y digo, ¿y el por qué? Porque yo entiendo, yo soy muy matemático, muy de lógica. Yo entiendo que si yo le tiro una piedra a un coche y rompo el cristal
y me ve la policía me denuncia, si soy menor de edad, las consecuencias las pagan mis padres, si soy mayor de edad, las consecuencias las pago yo, la que sea, 5 días al calabozo y 1.000 euros de multa y lo que sea. Yo entiendo que eso es así. Pero ¿y cuando yo no he hecho, no he dicho, no he ido y han ocurrido situaciones difíciles que me han afectado? Eso ahí ya no está en las matemáticas. Ahí 1 más 1 ya no es 2, es 118. Tú dices, espérate, ahí hay que haber crecido en fe o buscar más a Dios para crecer en fe. Y estoy hablando a lo mejor de una situación, tú podrás ver cosas de tu vida o cosas que tú conozcas, pero necesitamos crecer en fe. No es miedo apocalíptico ni nada de eso, pero hay ciertas cosas en la Biblia que llegarán en 2 meses o en 40 años, pero llegarán. Habrá una generación que les toque vivir ciertas cosas y esa generación no puede estar fundamentada en el humo del espectáculo y en las luces. Un amigo mío que es un líder de jóvenes así, digamos, conocido, y un día él se dedicó a preparar un evento bastante difícil de preparar, y cuando lo termina, fueron muchos jóvenes y tal, y después me dice, Pedro, 228 jóvenes, no sé qué, alabando a Dios a la vez, no sé cuánto. Está bien, pero aunque hubieran ido menos, aunque hubieran ido más, no son las bases de la fe que tenemos que tener. Tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en amor hacia Dios y hacia los otros. Y hay otro punto también. Estábamos en algo aquí de la alabanza y yo le he dicho a Pablo y digo, si quieres la alabanza que sea más larga, porque yo tardo muy poco, yo predico muy corto. Claro, ya está, es lo que tengo y digo, ¿y ahora para qué voy a poner yo aquí que en el siglo XVIII ocurrió no sé qué? Estaba hablando también, aparte de esto, una cosa que me he acordado. Esto es... A lo mejor tú has venido diciendo, a ver qué predica quien predique, ¿no? A ver qué... Pero ahora yo tengo una pregunta, aparte de esto, que me he acordado ahora mismo. El pueblo de Israel cautivo en Egipto. Sí, ¿no? Va Moisés, Dios lo envía, que salga de Egipto, después de las plagas y todo, sale de Egipto. Y van saliendo hasta la tierra prometida. Estoy hablando de ti, a lo mejor. Y llegan al mar. ¿Y eso qué es? ¿Un problema? ¿Una virtud? Por fin llegamos a un lugar donde podemos ver la gloria de Dios. ¿Y esto qué es? Es un mar. ¿El mar es bueno o es malo? Si alguien tiene una respuesta o un algo, que lo diga. ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué? Si era lo que le impedía seguir hacia adelante, los egipcios venían detrás. Dios le habla a Moisés que abra el mar, lo abre. Van andando. Bueno, antes de eso, la nube, el fuego, ¿no? La llama de fuego que Dios puso la columna de fuego que Dios puso para impedirle a los egipcios avanzar. Tú mira el mar y tú mira a los egipcios en tu vida. A lo mejor no son de Egipto, a lo mejor son de Utrera. Los egipcios tuyos. Van... siguen avanzando. Bueno, se abre el mar, siguen avanzando
Y cuando ya están casi llegando, bueno, los egipcios se meten también en ese camino que había abierto, se cierra el mar. El pueblo de Israel se queda a la otra orilla y el mar se cierra y ahoga a los egipcios. ¿El mar es bueno o es malo? Lo que era un problema para el pueblo de Israel, después fue lo que le solucionó y acabó con sus enemigos. Pero mientras hay un proceso. Señor, este mar, unos se quejaban, otros no. Moisés orando, ¡fum!, el milagro. Pero después lo mismo, el mismo charquito, la misma situación, que era un problema, después fue lo que al cerrarse, al abrirse pasó el pueblo de Israel. Pero después al cerrarse fue lo que acabó con su verdadero problema, que eran los egipcios, 400 años esclavos. Entonces, ¿el mar es bueno o es malo o cómo? Yo me quiero ir aquí con la duda resuelta. Una circunstancia para que Dios se glorifique, hermano. Por eso es que cuando veamos circunstancias adversas, uno tiene por eso es que nos dicen que somos unos locos, porque glorificamos a Dios en todo. ¿Ya está? ¿Es así? Entonces, la situación que tú tengas, o que tú creas que puede pasar, o que... Señor, ahí está. No podemos... ¿no? Habrá situaciones que digan, mira, esto me gustaría no vivirlo, me gustaría estar ya con el Señor en el cielo. Bueno, pues venga, matarme, que yo quiero ya estar en el cielo. Entonces, tu mar es bueno, es malo. Un día Dios lo abrirá para que pasemos, otro día lo cerrará para que los enemigos, tus enemigos, dejen de estar, dejen de existir. Siempre se escucha más de el mar que está delante de ti, que no sé qué es el problema. Bueno, pero el mar es lo que acabó con los egipcios también. No es tan malo el chaval. Bueno, y ahora vamos a ver en el Salmo 23. Esto es una predicación para predicarla en la selva del Amazonas, donde nadie tiene la preocupación de voy a hacer, tanto en la iglesia como en la vida personal, voy a hacerme un profesional de esto, de lo otro. Ahora me he comprado una Biblia de esta forma, o he conseguido en el ámbito evangélico ciertas metas. Esto es una predicación donde uno, para ir al culto, tiene que andar 1 hora, pero le satisface porque conoce a Dios, sabe que es parte de su familia, sabe que en el aposento, en la habitación, puede estar en cercanía con Dios. Y es como al no conocer otras cosas, no puede aspirar a ellas. A que ahora, yo qué sé, voy a aprender homilética. Tú fíjate. Allí, ¿no? En las casas de unos amigos que tenían una iglesia en Marruecos, tenían la iglesia de 4 palos y un techo en medio de las montañas. Y a cada 2 o a cada mes o por ahí, tenían que hacerse otra en otro sitio, para que no estuvieran ahí mucho tiempo, porque estaban perseguidos. Entonces ahí no había voy a aprender homilética, que no es malo, o voy a aprender no sé qué instrumento, o hay unas cosas para proyectar que es de 3D, que la han inventado en China. Vamos a poner que está bien, pero es como, yo nomás que conozco lo básico. Vamos, si leemos en el Salmo 23,
Bueno, voy a leer en el 5, pero podemos leer desde el 1 también. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso de aderezas mesa es, he leído en un comentario bíblico, dice, tú provees de todo lo necesario para mi alma y para mi cuerpo. El alimento se refiere a una mesa bien llena y bien preparada. Es como en medio de la angustia, en medio de la dificultad, tú pones delante de mí una mesa para que yo pueda comer. Y es como decir, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga un montón de enemigos ahí y yo me siente a comer? A lo mejor no tengo ni hambre. Pero en medio de las situaciones difíciles hay una palabra en la Biblia, hay una palabra de Dios para darte consuelo, para darte fe, para que sea tu refugio, para que sea el sitio de sentarse a la mesa, igual que entrar en la habitación, va relacionado con la oración. Sentarte a la mesa va relacionado con edificarte por su palabra. Entonces, tú fíjate que estando en la casa podemos entrar en la habitación y edificarnos en la oración y crecer en fe, en amor, soltar nuestras cargas y que nuestras vidas puedan ir sin esa mochila de peso. Y estando en la casa, podemos entrar en la habitación o no. O podemos entrar más o podemos entrar menos. No creo que nadie no haga eso nunca, ¿no? Pero entrar en la casa, estar en la casa de Dios es como que un poco sí ha dependido de mí, pero no ha dependido tanto solo de mí. Dios ha puesto circunstancias, personas, gente orando para que alguien conozca al Señor y sea parte de su familia. Pero después, entrar en la habitación y buscarlo y conocerlo y descansar en Él y darnos... Ahí aparte es donde nos damos cuenta de que Dios nos guarda, Dios nos cuida, todo obra para bien. Yo he tenido circunstancias que me he molestado con el trato de Dios hacia mí, pero yo no sabía que era trato de Dios. Yo veía injusticias, circunstancias, agobio, y Dios me habló un día, ¿acepta mi trato? Y yo digo, ¡guau! No lo acepté así, pero por lo menos sabía ya que era trato de Dios hacia mí. Después ya, poco a poco, fui aceptándolo. Pero al principio por lo menos me descansé en que, no es qué te he hecho, qué ha pasado, esto a qué viene, por qué antes sí, ahora no, por qué antes no y ahora sí, qué ha pasado, qué he hecho. No era eso, era acepta mi trato. Digo, por lo menos sé qué es tu trato. No lo acepté 100% en el momento, pero lo fui aceptando y ahí sigo. Claro, las circunstancias de estar agobiado con Dios cambian. Y lo que yo estaba hablando era que dentro de estar en la casa puedes estar más o menos, o nada, por decir una opción ahí, en la habitación, en la cercanía con Él, y podemos estar más o menos también sentados a la mesa. Estas son cosas que es como lo sabemos. Aquí nosotros y quien sea. Pero la mayoría de gente no vive esto. Eso tiene tela, ¿eh? Eso es, te lo aseguro. ¿Qué rango, qué posición, cuánto tiempo llevas?
la mayoría, yo no sé si decirte el 90% de la gente, no vive de esa forma. Y no se vive de esa forma porque no estamos en la habitación y no lo buscamos. Y porque no estamos en su palabra. Yo tengo con una conversación con una persona o con otra y a lo mejor tiene 50 años y se convirtió con 20. Y un día dice, ¿cómo era el versículo ese que dice, el que habita el abrigo del Altísimo, la paz os dejo, la paz os doy? Y yo no es que sea el súper conocedor de nada, pero yo digo, sí, creo que son dos, algo así. Pero a mí me da mucha tristeza eso. Que la persona puede tener más capacidad para memorizar o menos, pero está mezclando un salmo con una cosa de Mateo. O cómo era el versículo ese, y a lo mejor ¿cómo es el versículo ese? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Cómo era? Eso creo que es una canción, ¿no? Y es verdad eso, ¿eh? Es que al final estamos un poco en peligro. Yo en las situaciones que he vivido y me he quejado con Dios, digo, ¿y si yo fuese un cristiano de estos de Nigeria? Ah, este no se puede tocar, ¿no? Ya. Ahí. Digo, ¿y si yo fuese un cristiano de Nigeria? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi nivel de fe? Hay un chaval en Sevilla que es responsable de jóvenes y hace 10 años por ahí, él vino conmigo a un campamento porque, bueno, yo era responsable de jóvenes y había gente que me conocía y este pues tenía unos cuantos de años menos. Yo tendría 20 o por ahí, él tendría 16. Y entonces pues como que me decía, Pedro, voy contigo a esto y tal y cual. Y hace unos años me dice, Pedro, porque tú en esa época tú eras uno que estaba ahí, cuando todos nosotros estábamos empanados, digo eso. Digo, bueno, sí, no sé qué. Y parece como que uno es, mira, el ejemplo, ¿no? Mira, se ha fijado en... Y después te viene una prueba y te quedas así, y tú dices, ¿y si yo fuese un cristiano de estos que secuestran a toda la iglesia? Y dice, los que decidan por el Señor, que se queden y los matamos. Quien niega a Cristo, que se puede ir ya. Vamos, no sé ni para qué ha venido, podría decir el terrorista, ¿no? Pero, bueno, que no diga eso. Pero yo digo, ese es mi nivel. Porque te digo, si una pruebecita de esta de por qué sí, por qué no, me tambaleó. Te hablo hace un año, ¿eh? No hace 100 años. Digo, ¿cuál es mi nivel? Y fui aprendiendo, que es como todo, que ya sabía, que se me recordaba en algún culto este tema, pero digo, al final es esto. Al final, ¿quién se para delante de una persona, de una situación? Y dice, sí, esto. Yo soy, yo voy, yo creo. Es complicado. Y ya no pensando en 100 años, caerá fuego del cielo y no sé qué. Y, Señor, te cae el fuego en tu casa y tú dices, Señor, en mi casa, con todas las que hay. Y ya nos quejamos, Señor. Y hablando de sentarnos a la mesa, fíjate, el día de ayuno, el día que ayunamos a alguien, tenemos hambre, tenemos una gana de comer y necesitamos ese alimento de la palabra también diariamente. Es que es así. Yo te digo la verdad, yo he conocido a gente que hablando con ellos o sin hablar, digo, qué bien, me gusta esto.
quiero aprender de esos 2 o 3 detalles que les he visto, quiero aprender. Y lo mismo, hablando o sin hablar, gente que yo digo, yo no me acerco ahí. No me acerco, no soy yo así muy de todo está bien y todo para adelante. No, es un poco, no es que yo tenga sospecha pero hay cosas que no. Y a lo mejor, pero no porque yo tenga un sexto sentido, sino por actitudes feas y formas. Hay cosas que, es que a lo mejor contarlas puede ser hasta negativo. Pero cosas que digo, pero si después ¿cuál es el fin? Un hombre que era encargado a nivel de Andalucía de ciertas cosas y estaba siempre enfadado. Y yo digo, Señor, no puede ser. Si no tienes capacidad para llevar esa carga y cada problemilla que surge te enfada, deja esa carga a otra cosa. No, pero llevaba la carga, pero todo el día enfadado. Digo, ¿te has olvidado de algo? ¿A quién quieres convencer para que sea como tú? Aunque el Espíritu Santo traiga mucha convicción de pecado, quien vea dice, pues yo sí, pero así hay que ser. Y ahora vamos a ver, hemos leído Mateo. No hemos leído. Mateo 5. Versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado cuando queremos que se haga la justicia de Dios en el mundo, en España, en mi casa, pero que yo viva en esa justicia. La justicia de nosotros suele ser así. Hay un compañero mío que siempre, no sé, le gustan mucho las peleas, estas de que salen en la tele, estas de que hacen el salto y caen encima. Y habla mucho de eso. Y después habla también mucho de que ha visto un documental de que iban unos traficantes y no sé cuánto y le pegaron. Está un poco siempre ahí con eso. Y después un día dice, ¿y de qué te vale la fuerza? Si uno, por muy débil que sea, a 500 metros hace ¡pum!, dispara y ya no hay fuerte. Entonces la justicia humana va un poco por ahí. Puede estar muy fuerte o puede estar muy débil, pero si alguien quiere tomarse la justicia por su mano. Pero está hablando, ¿quién necesita una justicia en su vida personal, en su alma? Un descanso, un cambio, un renuevo. Eso viene de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. ¿Tienes hambre? ¿Tienes deseo de estar cerca de Dios? Escuchamos alabanza y nos ayudan, pero a mí personalmente, conozco mucha gente que le ocurre al contrario. Hay gente que me dice que, hablando, ¿no? Voy a orar y me voy a poner unas alabanzas para ir entrando en la presencia de Dios. Y yo puedo tener las alabanzas, pero yo cuando voy a orar, yo no puedo tener una alabanza ahí sonando. Yo voy a orar con el Señor. Entonces, con alabanzas o sin alabanzas, pero ¿tenemos hambre? Y a veces podemos decir, bueno, sí, pero es que la situación mía es de esta forma, de la otra. Eso me impide tener hambre, eso me impide estar en comunión con Dios. Tengo una queja, me pasa esto, entonces ya arreglaré esto y después iré a comer a la mesa. Y si vemos la historia de Mefiboset en 2 de Samuel, y ya terminamos,
decimos muchas veces que la iglesia estas generaciones no son como las anteriores, pero es que en el proceso, uno u otros se han alejado de la habitación, de la oración y de sentarse a la mesa. Entonces, cuando esas cosas van ocurriendo, eso es la ley de la entropía, todo va en deterioro. Y es siempre así. La historia de Mefiboset la voy a contar para no alargarnos así. Cuando llegó la noticia de que Jonatán y Saúl, Jonatán era el padre de Mefiboset, Saúl el abuelo, llegó una noticia de que ellos habían muerto. Entonces la mujer, la nodriza, la mujer que cuidaba a Mefiboset cuando era pequeño, se asustó y pensaban que también vendrían a matar al niño, a Mefiboset. Y lo cogió y se fue corriendo para esconderlo. Y en ese trayecto el niño se le cayó al suelo y quedó lisiado de la pierna, quedó cojo. Entonces, aparte de que después ni Jonatán ni Saúl eran ya los reyes de Israel, sino que David empezó a ser rey de Israel, años después, David se acordó, David, íntimo amigo de Jonatán, David se acordó y dice: ¿quedará alguien de la casa de Saúl, de Jonatán? ¿Quedará alguien a quien yo pueda hacer misericordia por la amistad que yo tenía con Jonatán? Y hubo un hombre, un siervo que estaba ahí y dice: hay un hombre que se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán y vive en Lodebar, que después Lodebar es un tema para que tú busques qué significa Lodebar, porque Lodebar significa el lugar de la tristeza, el lugar de la desolación, el lugar de la angustia, de la soledad. Tiene varios significados, pero van todos por ahí. Y ese hijo de Jonatán, Mefiboset, vivía allí. Y ahora el rey se acuerda, el rey David: ¿habrá alguien a quien de la casa de Saúl, el padre de Jonatán, a quien yo pueda hacer misericordia? Y lo mandaron a llamar a Mefiboset. Y el rey David le dijo, dice: todas las posesiones y las tierras que eran de tus padres, yo te las devuelvo. ¿Está bien? Dice: y tú comerás cada día en mi mesa, en la mesa del rey, donde comían los reyes y los cargos importantes de Israel, la gente de su cercanía. Y la historia de Mefiboset, como si uno al explicarla se pasa de bueno, puede ser hasta malo. Porque si yo digo: a pesar de todos tus pecados que cometes todos los días queriendo y porque te da la gana, puedes entrar en la mesa de... Y no es tanto los pecados, es a pesar de la limitación. ¿Qué te limita a acercarte a Dios? ¿Una situación? ¿Una duda? ¿Un por qué? ¿Un por qué no? Yo creo que no los voy a tener yo todos los problemas esos, ¿no? Algunos tendréis alguien. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que ocurrir? Y quizás son cosas de hace un año o 3. ¿Por qué? Y esas cosas, a mí, cuando esto me ha ocurrido, me ha alejado o me ha acercado según el momento, casi que según el día. A lo mejor un día decía yo: Señor, a pesar de todo, tú reinas, tú estás conmigo, tú me cuidas. Pero al día siguiente se me juntaba una cosa con otra, con que Pedro, que el coche está estropeado, y ya decía: Señor, ¿por qué tuvo que ocurrir hace un año? Entonces hay días, y a pesar de la limitación, a pesar de el por qué, no me digáis que no tenéis por qué, que no hay respuesta sin contestar. Sabíamos que esto no era un camino de rosa, pero es que lo estoy viendo, es que me estoy dando cuenta de que cuesta ciertas cosas. A pesar de eso, el rey
el Señor se acuerda de nosotros y dice, cada día hay una mesa para ti, hay una ración, hay un alimento, hay un consuelo en mi palabra cada día para edificarte, para alimentarte, para consolarte. Cada día en el tiempo de oración hay una respuesta, o si no hay una respuesta, por lo menos hay un descanso. El agobio ese que nos genera el no saber, esa incertidumbre, a lo mejor la situación sigue igual, pero tenemos un descanso que Dios nos da, una paz, la paz de Dios. Y a lo mejor un día también van cambiando las circunstancias, no es que siempre sigue todo igual, aunque Dios nos dé su paz, también cambia las circunstancias. Y eso es lo que yo tenía para compartir. Somos parte de la familia de Dios, Él nos ha aceptado. Quizá alguno fue el hijo pródigo que volvió, quizá otro siempre ha sido, desde que llegó, hijo. Sea como sea, pero estamos en la casa y Dios nos invita cada día a recibir el descanso que necesitamos en nuestro tiempo de oración. Allí es donde cogemos fuerza, allí es donde un día vas a tener fuerza delante de alguien para hablar ciertas cosas. Y creo que es hasta más difícil. A veces vas a necesitar la fuerza esa también para callarte, porque hay 5 cosas, creo que eran, ¿no? 5 cosas que no vuelven atrás, y una es la flecha que sale, ¡shum! Eso ya no vuelve atrás. Y otra es, las otras no me acuerdo, pero otra es la palabra dicha. Palabra dicha. En medio de un enfado, y yo te digo, pues tú siempre igual, que te crees que eres el ombligo del mundo. 2 minutos después, disculpa, que tú sabes los momentos de... Pero esa palabra ha sido dicha. Que Dios nos ayude en cuanto a buscarle en oración y buscarle en su palabra, recibir el alimento que cada día necesitamos, y como Mefibosé, a pesar de que tenía esa cojera, a pesar de que vivió en Lodebar, en el lugar de la desolación, el rey se acordó de él y dijo, traedlo, le devuelvo lo que era suyo, esas tierras y tal, ¿vale? Pero ese gozo, esa paz, y cada día habrá un plato, una ración para él en la mesa. Amén. Bueno, pues... Y el peligro real es querer tener cualquier proyecto, cualquier forma de cristianismo, sin... Se pueden hacer muchas cosas en muchos proyectos, y yo me pongo a pensar y tengo 100 ideas. Lo que pasa es que después son cosas que o imposibles o para dentro de mucho tiempo. Pero las bases, los primeros pasos, es cada día estar en su habitación buscándole, comer de su palabra, y después pensamos ya en, no nosotros, sino las metas estas, ¿no? De vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero lo principal es lo que yo también necesito. Por mucho que haya yo dicho, también necesito eso, esas 4 cositas de buscar su presencia y su palabra. Nos llamamos cristianos. Hemos dicho mucho, yo he argumentado así el tema del catolicismo y tal. Y como un poco resumiendo, yo digo, un problema del catolicismo del siglo XVI es que quitó a Cristo del cristianismo. Del cristianismo ese quitaron a Cristo. Entonces, si tú quitas a Cristo del cristianismo, ¿qué te queda? Pero eso puede ocurrirme a mí también. Vivir en un cristianismo sin tener cercanía con Cristo. Amén.
cuando Pedrito me dijo que iba a ser muy corto, que cantara más canciones y tal, pues las canciones las podemos repetir unas pocas de veces y alargarlas y tal, ¿no? Y le dije, bueno, pues mira, cuando termine...